imponen sanciones definitivas sobre la industria petrolera, en fin, ¿qué tan eficaces van a lograr ser esas sanciones o si definitivamente por ahí no es? Mira, tener un régimen de sanciones es más importante que no hacer nada. Es decir, eso forma parte de la política internacional de los estados e incluso a pesar de que se satanice por parte de algunos entes, sobre todo la izquierda, trata de satanizar las sanciones, de alguna manera es la alternativa a la violencia. La alternativa a la violencia es las sanciones y también forma parte de esa soberanía de los estados. Es decir, yo no quiero trato contigo ni con tu economía. Es un tema de soberanía, es esencialmente de soberanía. Sobre todo en el caso venezolano. En el caso venezolano, a pesar de que la dialéctica, lo que ha tratado de imponer, la retórica del régimen es que las sanciones afectan a la gente, la verdad es que la gran mayoría de las sanciones son contra personas particulares que han hecho que, bueno, han reducido el espacio democrático, han perseguido personas, han encarcelado, han cometido grandísimos actos de corrupción y han cometido gravísimas violaciones a derechos humanos. Como, por ejemplo, el hecho de que te congelen bienes a un ministro, al fiscal general, etcétera, constituye eso una afrenta al resto de la población. Nada que ver, por todo lo contrario. Entonces yo sí creo que es una herramienta que resulta útil porque de alguna manera hace un check de quiénes son los principales sostenes de la dictadura, y eso es importante. En la medida que estés sancionado, estás allí. Y también genera temor a otros que no quieren estar en esa lista porque quieren seguir disfrutando de alguna manera de sus capitales o de una vida en libertad. Así que yo creo que más que si es definitivo o no, yo creo que es una herramienta válida, y tanto es así que han sacado una ley que quien aliente sanciones, etcétera, bueno, prácticamente cae en Venezuela en muerte civil. Una ley absolutamente inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque a la falta de persecución a lo interno, ¿cómo es posible que no exista ninguna institución que persiga a los corruptos o que persiga los crímenes y los graves crímenes como la tortura o la desaparición forzada? La herramienta de las sanciones es al menos un aliciente que tienen los venezolanos frente a la posibilidad de que haya una realización de justicia. Entonces ellos cuestionan cuando ese tipo de sanciones personales contra jueces, fiscales, torturadores, policías y grandes corruptos se imponen. ¿Por qué? Porque quieren seguir manteniendo la situación de impunidad permanente en la que han vivido todos estos años. Así que desde mi perspectiva hay que localizar bien cuándo se trata de sanciones personales, cuándo se trata de sanciones que puedan afectar a la población y seguir adelante presionando por todas las vías para tratar de quebrar esa dictadura. Una Venezuela que nos preocupa y nos duele, y el interrogante, ¿no? ¿Qué sucede con la seguridad al interior del régimen de Nicolás Maduro? Consumado ya el golpe de Estado, un gobierno fraudulento, ¿qué sucede con los venezolanos que están todavía viviendo allí? Vamos a abrir esta mesa con 3 invitados, arranco de derecha a izquierda si les parece, con Gabriel Bastidas, es periodista venezolano. Gabriel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. Gracias por la invitación. Sumamos también a Alejandro Casaglia, experto en seguridad. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Jan Álvarez, activista venezolano. Buenas tardes. Bueno, gracias. Arranco con Alejandro, ¿no? Esta pregunta en términos de seguridad. ¿Qué puede pasar a futuro con la seguridad de los venezolanos? Mirá, teniendo en cuenta que lo incoherente que es el gobierno Nicolás Maduro, apoyado por un séquito de narcotraficantes, como son el señor Padrino López y Diosdado Cabello, podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Con lo cual es muy complicada la situación de los venezolanos, y no solamente los venezolanos, sino el resto de los habitantes del mundo que visitan Venezuela. Con lo cual podemos esperar cualquier cosa. Especulábamos hace unos días con que no iba a asumir este nuevo mandato fraudulento que ha decidido llevar adelante. Sin embargo, digamos que no hizo caso ni a la comunidad internacional, ni a ningún pedido, ni inclusive el pedido del Papa Francisco, y hizo lo que quiso, inclusive apoyando la violencia, donde hemos visto la entrega de armamento a sus acólitos, con lo cual podemos esperar cualquier cosa de este señor. En términos de dictaduras, históricamente toda dictadura que ve el final del camino recrudece la represión, ¿no? Ese es el temor que hay. Sí, lamentablemente calculamos que en algún momento la violencia se va a recrudecer, porque en algún momento lo que especulamos los analistas es que pueda haber un resquebrajamiento en las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta lo que hemos visto. Hace unos días estuve en este canal también hablando de que Estados Unidos planeaba subir las recompensas sobre los 3 principales cabecillas,
Maduro, que es una marioneta de Diosdado Cabello y de Padrino López, y subieron considerablemente las recompensas, con lo cual en algún momento los cuadros más bajos dentro del ejército, digamos de mayor, capitán hacia abajo, y los suboficiales, en algún momento alguna parte del ejército se va a rebelar y lamentablemente va a estallar un conflicto interno que va a haber derramamiento de sangre, lamentablemente, ¿no? Gabriel, ¿coincidís en esta idea, en el sentido de tu información como periodista venezolano? ¿Es posible una fisura dentro de las Fuerzas Armadas? Sí, es a lo que ha estado apostando la oposición democrática. El presidente electo la semana pasada envió un fuerte mensaje a las Fuerzas Armadas, a los miembros del ejército venezolano y de las policías también, instándolos a cumplir con la Constitución, a hacer respetar la soberanía popular que se expresó en las elecciones. Y de alguna manera este quiebre lo hemos venido viendo desde las mismas elecciones. En Venezuela los militares pueden votar y en los centros de votación donde votaban militares ganó Edmundo González. También los militares colaboraron con la oposición, con los fiscales opositores, para que pudieran obtener las actas de escrutinio que comprobaban el triunfo de Edmundo González. Entonces, de alguna manera, este quiebre viene produciéndose en las bases de las Fuerzas Armadas. Falta que se produzca en un nivel mayor, con algún tipo de coordinación que le pueda dar mayor fuerza. Ahora, para que esto tenga un impacto, ¿no? Gabriel, lo que escuchamos cuando escuchamos, bueno, a Urrutia, ¿no?, quien debería estar frente del Ejecutivo en Venezuela, es lo primero que le piden en su discurso, es que no obedezcan las Fuerzas Armadas ninguna decisión que pueda tomar Maduro. Mientras que Maduro, al mismo tiempo, le pedía a las Fuerzas Armadas que respeten todas sus órdenes. Entonces, se puede esperar que haya, por ejemplo, no sé, una libertad a la hora de tomar las decisiones de las Fuerzas Armadas. Bueno, algo significativo que vimos el jueves pasado cuando se llevaron a cabo las manifestaciones en Venezuela es que no hubo represión prácticamente. Y claro, quienes generalmente estaban a cargo de la represión eran la Guardia Nacional Bolivariana, que es responde completamente a los militares en Venezuela. Y no hubo esta represión. En donde hubo, estuvo más dirigida por algunas policías municipales o estadales. Y las detenciones que se han ejecutado han sido por parte de los servicios de inteligencia, el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dirección de Contrainteligencia Militar, que son los que se encargan de hacer el espionaje dentro de las fuerzas. Dependerá de estas fuerzas van a ser de las que va a depender Maduro y compañía, ¿no? Claro, él se está sosteniendo ahora, el principal cuerpo que está llevando adelante la persecución es justamente la Dirección de Contrainteligencia Militar y el SEBIN, que son las policías de inteligencia, y no tanto la Guardia Nacional ni el Ejército. Entonces ahí hay un cambio significativo. De hecho, la militarización que se llevó a cabo en Caracas fue por parte de la Dirección de Contrainteligencia, no fue por parte de la Guardia Nacional o el Ejército. Entonces, como que el pilar en el que se está sosteniendo Maduro es justamente en este cuerpo, que es el que se ha encargado de perseguir a los mismos militares que de alguna manera muestran algún descontento o están planificando algo que obviamente es abortado antes de tiempo y son llevados a prisión, son torturados, muchas veces estos militares son los que mayor tortura sufren. Claro. Dentro de los 1.600 presos políticos que hay en Venezuela, hay aproximadamente 300 militares encarcelados en estos centros que son los más crueles. Lo sumo, Jan, como activista, ¿no? Ya sabemos que se consumó, ¿no?, este golpe de Estado, vos fuiste preso político. ¿Cómo imaginás al activismo, sin dar o develar alguna estrategia, los pasos a futuro? Me refiero a la solidez del movimiento, porque uno dice, ¿qué más se puede hacer, no? Porque parece que Nicolás Maduro tiene el poder, detenta el poder y no encuentra ningún tipo de oposición. No, y el activismo en Venezuela sigue ocurriendo. De hecho, lo vimos en las manifestaciones de ahora del 9. Sigue habiendo, los activistas siguen participando en la estrategia para lograr el cambio. Hoy vimos incluso una de las manifestaciones en la Universidad Central de Venezuela, donde desplegaron unas pancartas. Obviamente se ha visto muy disminuido, los activistas obviamente se están resguardando por toda esta persecución por parte de los cuerpos de inteligencia de Nicolás Maduro, pero sigue habiendo activismo. ¿Okay? Hay la resistencia de la oposición venezolana que busca el cambio en el país. Una pregunta, Jan. A ver, entiendo que tenés familia allá, amigos, y habrás hablado el día posterior. El tema de la esperanza, porque acá se habló mucho con toda la gente que estuvimos entrevistando y bueno, antes, ¿no?, del 10 de enero se mantenía viva la esperanza. ¿Qué es lo que pasó o qué es lo que vos percibís
según lo que hablaste con tu familia y con tus amigos. Claro, lo que yo he hablado con mi familia y con varios amigos que tengo en Venezuela, obviamente lo que ocurrió el 10 es un golpe para los que queríamos el cambio y para lo que votamos el 28 de julio. Pero pasa, y me lo han comentado mucho mis familiares, siguen con la esperanza, ellos, la verdad está de este lado. Por primera vez en toda esta lucha que llevamos contra la dictadura de Maduro, demostramos que ganamos las elecciones. Es decir, el pueblo votó por un cambio, eso se demostró, las actas están visibles, todo el mundo sabe lo que pasó y creo que eso todavía mantiene la esperanza en los venezolanos, más allá de toda la represión y de todo este terror que ha sembrado Nicolás Maduro y lo ha arreciado en estos últimos días, los venezolanos siguen con esa esperanza. Vuelvo a la seguridad, ¿no? Hablamos durante toda la semana y manifestamos diferentes opciones, hipótesis. A veces es difícil desde la distancia, ¿no? Porque no estamos en Venezuela. Pero para Alejandro, ¿cuán verosímil es esa posibilidad de que haya algún tipo de intervención extranjera? Sí, una intervención extranjera sería algo descabellado. De todas maneras, hay que esperar ahora el día 20, que va a asumir la presidencia Donald Trump, y que, digamos, la geopolítica mundial va a cambiar, y veremos a partir de ahí cómo se acomoda este ajedrez internacional de la geopolítica. De todas maneras, lo que hay que tener en cuenta es que el gobierno ilegal de Maduro ha perdido apoyos. Por ejemplo, sabíamos que hasta hace unos meses atrás, o cuando se celebraron las elecciones, contaba con el apoyo de Irán y de Rusia. Bueno, son apoyos que hoy no son tales. Irán está... Porque tiene sus propios problemas. Exacto. ¿Sabes? Irán está metido en una guerra con la Fuerza de Defensa israelíes. Ha perdido sus grupos proxy, como Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza. Y que también hemos visto cómo Rusia le soltó la mano a Irán en este conflicto que se está desarrollando en Medio Oriente, porque Rusia tiene sus propios problemas, que veremos cómo termina el desenlace de esta guerra, que todos tenemos esperanza que con la llegada de Donald Trump se pueda llegar a una negociación para que esa guerra pueda finalizar. Con lo cual, los apoyos internacionales que tenía hace unos meses el gobierno de Maduro ya no son tales. Con lo cual, creo que la esperanza de la caída del gobierno, es decir, se ven que los grandes imperios en algún momento han caído, esta guardia pretoriana que tiene Nicolás Maduro en algún momento va a perder poder y se va a imponer el poder del bien, que van a ser los militares y los policías, que se terminen dando vuelta a favor de la Constitución y a favor del pueblo, ¿no? Alejandro Yang. Uno de los agentes más condecorados de la DEA, uno de los agentes más condecorados en esta agencia, fue el responsable de numerosas operaciones multinacionales. La agencia más grande del mundo en su campo, en 36 países, y estamos hablando hoy a lo largo de la mañana de la recompensa por Nicolás Maduro. Señor Mike, gracias por estar con nosotros. Siempre un placer y te deseo un feliz año nuevo. Saludos a todo el pueblo colombiano. Muchas gracias, Mike. Es aquí donde le mandamos muchos saludos y nos hemos estado preguntando, ¿será que elevar las recompensas hasta $25 millones por Maduro o por Diosdado y otras de $15 millones puede surtir efecto? ¿Se puede desarrollar alguna operación internacional movidos por esas recompensas? Bueno, se trata de esto, que sí elevaron la recompensa para Nicolás Maduro a $25 millones, que es lo máximo que ofrece el Departamento del Estado en coordinación con el Departamento de Justicia aquí en los Estados Unidos. Pero no nomás es para Nicolás Maduro, pero también a Diosdado Cabello Rondón y a otros miembros del cartel que se llama el Cartel de los Soles. Va a ser algo difícil mientras que está en poder Nicolás Maduro para que alguien dé información. Ya está acusado formalmente por narcotráfico aquí en los Estados Unidos, pero él tomó control otra vez del poder en Venezuela, en que ganó las elecciones
era Edmundo González, pero el problema es que Maduro todavía controla el ejército y el secretario de Defensa es Padrino López, que también es acusado. Claro. Mientras que él permanece en Venezuela, va a ser difícil, pero si sale afuera de Venezuela a otro país donde nosotros tenemos, por ejemplo, gente que nos va a apoyar, entonces sí se puede capturar y deportar, ser deportado a los Estados Unidos. O sea, usted lo que nos está diciendo es que mientras Nicolás Maduro esté en Miraflores, en Venezuela, es imposible. Pueden poner $100 millones de recompensa, pero es imposible capturarlo. ¿Es eso? Sí, él está en Venezuela y está en poder. Va a ser difícil para capturarlo, y como dicen, si tiene toda la razón, se pueden ofrecer $1 billón y va a ser algo difícil, porque él, como te digo, controla todo en Venezuela, incluyendo el ejército. Pero estas recompensas, por ejemplo, han existido por más de 35 años, entonces es buena herramienta porque esto ha permitido capturar más de 75 grandes capos de la droga y se ha pagado aproximadamente 135 millones en recompensas. Sí. Pero no se va a escapar, te digo esto, y es 100% que Nicolás Maduro no se va a escapar de la justicia. Sí. Él se puede evadir la justicia, pero tarde o temprano le va a caer así como una tonelada de acero. Señor Vigil, es que en la sentencia, en el indictment de la Corte Sur de la Florida, perdón, de Nueva York, de la Corte Sur del Distrito de Nueva York, contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, se habla de 2 sobrinos de Cilia Flores que fueron capturados por narcotráfico, de hecho condenados, y fueron liberados otra vez en un intercambio por 7 ciudadanos norteamericanos. Y ellos le hablaron a las agencias de inteligencia americanas, y dice este indictment que hay unas grabaciones en donde ellos aceptan que Nicolás Maduro tenía una red de narcotráfico con Diosdado Cabello desde Maiquetía con las FARC. ¿Usted tiene información de eso? ¿Ellos eran narcotraficantes junto a las FARC? Sí, cuando existía la FARC, sí tenían un acuerdo donde trabajaban con la FARC, pero no nomás con la FARC, pero también con el Ejército de Liberación Nacional, con otros, por ejemplo, carteles colombianos que tienen bases y operan en Venezuela. Entonces, la economía de Venezuela bajó bastante cuando bajó el precio del barril de petróleo. Estaba aproximadamente en $100, bajó a $50 y cayó bastante la economía. Entonces Maduro ahora está viendo alternativas para aumentar la economía, y esos alternativos son el narcotráfico. Entonces calculamos que aproximadamente 200 toneladas de coca pasan por Venezuela a Europa, a Centroamérica, México y los Estados Unidos. Comentar la írrita juramentación del viernes, los comentarios del dictador con relación a las armas, las solicitudes de Álvaro Uribe o de Iván Duque, las sutilezas del presidente Nayib Bukele, los comentarios o publicaciones que ha tenido la líder de las Fuerzas Democráticas, María Corina Machado, con líderes del mundo que han manifestado su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Pero eso ustedes ya lo han visto, ya lo han leído, ya lo han escuchado, ya está en las redes sociales, en los portales, en nuestras plataformas. Quiero hablar de 2 aspectos que no toqué
durante los días previos al 10 de enero, porque siempre saltaba quien decía, ay, ahorita no dividamos, sumemos. Pero pasado ese día, con los resultados parciales que conocemos, yo creo que bien vale la pena hacer mención a dos eventos o a dos elementos más bien muy importantes. El silencio cómplice y colaborador por un lado y las posturas convenientes o saludos a la bandera por otro. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del silencio cómplice de la llamada dirigencia política venezolana. De ese silencio cómplice que no sirvió ni siquiera para convocar a la gente el 9 de enero a las calles. La gente salió por el llamado del liderazgo de María Corina Machado. La gente salió porque la gente quiere democracia. No porque ningún dirigente de ninguno de los partiditos que hoy operan en Venezuela hayan hecho una convocatoria, no para respaldar a María Corina, que nunca lo han hecho, no para respaldar a Edmundo González, que solo lo usan para tener seguidores en las redes sociales, no, para defender la democracia venezolana, para defender el Estado de Derecho. Y esto tiene nombre y apellido: el silencio cómplice de Enrique Capriles, el silencio cómplice de Manuel Rosales, el silencio cómplice de Ramos Ayub y toda la patrulla que ahora comanda uno de los partidos más importantes de la historia democrática de Venezuela. Y hay que decirlo con nombre y apellido. Y hay que decir que Juan Pablo Guanipa se jugó el cuello parándose al lado de María Corina Machado encima de ese camión el 9 de enero, como se lo jugaron algunos de sus compañeros de partido durante la campaña electoral, como se lo jugó Delsa Solórzano, como se lo jugó Superlano y como se lo jugó William Dávila y como se lo jugó César Pérez Vivas. Los demás van a ir apareciendo paulatinamente en el basurero de la historia. ¿A qué se debe ese silencio cómplice? Al arreglito, a la cuentica que se sacó para ver cuántos alcaldes puedo sacar en los 330 municipios, o a conservar la gobernación y tratar de ganar 2 o 3 más haciendo una oposición complaciente y cómplice con quien ha cometido asesinatos, con quien ha violado los derechos humanos, con quien está coludido con el narcotráfico internacional y tiene sobre su cabeza una recompensa de $25 millones. No importa la razón, lo importante es que lo hicieron, demostraron su profunda cobardía, demostraron de qué están hechos, de podredumbre, de putrefacción, de eso están hechos y por eso les tocó vivir lo que les tocó vivir en las pasadas elecciones a cada uno de ellos y respectivamente. Pero el pueblo de Venezuela no es bobo. El pueblo de Venezuela sabe quién es quién porque llegamos a la hora de las chiquitas, porque como dije al principio, esto no ha terminado. Y esto va a terminar cuando se llegue el final. Y como dijo la líder de las Fuerzas Democráticas, escuchen bien, la líder de las Fuerzas Democráticas, esto es hasta el final. Y es importante que lo sepan, porque existe algo que se llama la historia, y en ese basurero de la historia, donde está lo peor que le ha ocurrido a los pueblos, allí van a ir a parar a ustedes. Voy a hablar ahora de las posturas convenientes de los saludos a la bandera. Capítulo especial merece el lamentable presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, que dice sí, pero no, ella ganó, pero no perdió, pero no la dejaron, pero sí fueron buenos, pero no son malas, pero no rompo relaciones, y él sigue siendo mi amigo. Señoras y señores, Gustavo Petro está hablando de diálogo. Gustavo Petro está hablando de como las elecciones no fueron libres, lo ideal sería hacer otras elecciones. Usted está más pelado que rodilla y chivo, señor presidente Petro. Y le digo señor presidente Petro porque usted sí fue electo por los colombianos, lamentablemente para los colombianos y para la región. Usted está tratando de quedar bien con Dios y con el diablo. Y los que tratan de estar bien con Dios y con el diablo terminan en el infierno mirando a Dios de lado y al diablo de frente. Capítulo aparte también merece Luis Ignacio Lula da Silva, quien dijo hace unas semanas atrás, el asunto de los venezolanos que lo resuelvan los venezolanos. Pero ahora, en conchupancia con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dice, ¿por qué no se sientan a dialogar? Yo creo que usted estaba preso o enfermo, señor presidente Lula, cuando se produjeron más de 18 diálogos, más de 18 reuniones, y el último fue en Barbados, y Nicolás Maduro escupió sobre el acuerdo de Barbados. Además,
a consecuencia de la complicidad de un funcionario de la administración Biden de nombre Juan González. Entonces llegó el momento de llamar las cosas por su nombre. Llegó el momento de decir que hay dirigencia política, entre comillas, dirigentes políticos, no estadistas en Venezuela que están pensando en la elección de gobernadores y alcaldes y que están cuadraditos con los contratos y que tienen todo un escenario y hasta se frotan las manos cada vez que el régimen se solidifica porque creen ellos que está sólido. Y hay que decir que en la comunidad internacional también sabemos quién es quién está del lado de los venezolanos, quién está del lado de la defensa de la democracia y quién está del lado de la dictadura o simplemente mira para otro lado y da dos declaraciones para quedar bien ante la prensa internacional. Pero como dije, esto no ha terminado. Esto está en el mejor momento para terminar. Y cuando esto termine, hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de 10 días, cuando corresponda terminar, el pueblo de Venezuela va a saber quién es quién, adentro y afuera. El pueblo de Venezuela va a saber en qué lado de la historia quedó cada quien. En una declaración en este programa, un estadista me dijo: Carlos, en las transiciones, a veces hay que tragarse algunos sapos. Sí, probablemente haya que tragarse unos sapos. Pero estos que acabo de mencionar son los sapos, que el que se los traga, lamentablemente, y me disculpan lo escatológico, van a tener que vomitarlo, porque ni para eso sirven. Y para que el pueblo de Venezuela, adentro y afuera, no pierda las esperanzas, aquellos que sí arriesgan el cuello en la lucha por la democracia, siguen trabajando. Es imposible, digamos, corromper en el buen sentido, tentar a los militares venezolanos, a esas personas que están en los círculos más cercanos a Nicolás Maduro para que lo traicionen y pues, no sé, dejen una puerta abierta para que entren mercenarios? Bueno, es que los Estados Unidos no puede invadir a todos los países, por ejemplo, donde hay corrupción, donde hay narcotráfico. Es imposible porque eso causará inestabilidad tremenda. Y entonces nosotros tenemos muchas maneras para poder capturarlos sin invadir a un país. Y como digo, si Maduro sale a un país que es aliado de nosotros, entonces nosotros tenemos muchas posibilidades de capturarlo y que sea deportado a los Estados Unidos. Maduro, por eso no quiere salir del poder, porque él sabe perfectamente bien que si entra otro gobierno, entonces lo van a entregar a los Estados Unidos y aquí lo mínimo que le van a dar va a ser una cadena perpetua. Pero, señor Vigil, con los buenos días, parece que el único escenario posible entonces sería que alguien traicione a Nicolás Maduro dentro de su círculo de colaboradores. Y en ese caso, ¿qué sucede si uno de los que traiciona es alguien que también está buscado por Estados Unidos? ¿Habría que hablar de una negociación con la justicia? Sí, no es imposible que lo traicionen, porque 25 millones de dólares es bastante dinero. Entonces lo pueden traicionar, por ejemplo, negociando, como dices, aunque él tenga acusaciones formales aquí en los Estados Unidos, siempre hay negociaciones con individuos que van a colaborar y que van a entregar a un pez más grande que ellos. Entonces, ellos pueden, por ejemplo, dar información y se puede desarrollar una estrategia para poder capturar a Maduro. Entonces, como te digo, tenemos bastante herramienta y muy poquitos se escapan de la justicia. Sí, yo quiero preguntarle también, señor Vigil, por el nombre de Eric Prince, que ha estado sonando mucho en esta discusión. Estuvo reunido con Nayib Bukele, es uno de los grandes dueños de las empresas militares privadas del mundo. ¿Usted cree que él va a tener algún papel en lo que viene para Venezuela?
No creo. Eric Prince, como te digo, durante la situación en Afganistán, estaba reclutando elementos para ayudar al gobierno de Afganistán, pero estaba reclutando a individuos que no eran adecuados, que no tenían la capacidad, y vimos que causaron masacres de gente inocente en Afganistán. Entonces, yo no confío mucho en Eric Prince. Hoy hay una ruptura democrática en Venezuela. Hay un narcodictador. Los países votamos por la Carta Democrática. Van a empezar, Luis Carlos, le digo, a salir toda clase de teorías sobre si se puede aplicar la Carta Democrática, si no se puede aplicar, que quién la va a aplicar, que cómo se va a aplicar la Carta Democrática, si Venezuela ya está fuera, cuánto era el tiempo que se tiene para aplicar la Carta Democrática. En fin, va a venir una serie de teorías para buscar su no aplicación, pero aquí lo que está en juego es un tema político. No hay duda de que hay una dictadura en Venezuela y que el sistema interamericano tiene que actuar, porque se ha roto precisamente la democracia, ha sido usurpada en unas elecciones a Edmundo González. Aquí lo que estamos hablando del tema militar, ya la ruptura militar en Venezuela, ruptura, no fractura, ruptura militar en Venezuela comenzó. ¿Y comenzó cómo? Comenzó precisamente cuando recogieron las actas el 28 de julio. Plan República, que se llama en Venezuela, que es los militares cuidando los centros de votación, tenían la orden de que no se podían sacar actas de los centros de votación. Los partidos la sacaron, pero la sacaron gracias también a que los militares en su bolsillo, en su kepis, en su chaqueta, se metieron las actas, y por eso esas actas hoy están bajo custodia en Panamá. Y otro tema que creo que es muy importante, si usted revisa todos los centros de votación donde votan los militares, Luis Carlos, todos, ganó precisamente Edmundo González. Entonces, más demostración creo que es imposible. Ya ha comenzado esta bola de nieve. Yo creo que el 10 de enero, es el comienzo del fin de Nicolás Maduro. Ya comenzaron los gobiernos a reconocerlo, y yo creo que lo que se va a presentar es que esto cada día más van a venir precisamente situaciones de eso. Yo creo, activemos el sistema interamericano, Luis Carlos. Veamos cómo va a votar Petro, cómo va a votar Brasil, cómo va a votar México. Bueno, ya sabemos cuál es la acción del gobierno mexicano. Ya veo que el presidente Petro sabe que cometió un error, y por eso yo creo que, como usted hace unos minutos lo mencionaba, ya el canciller Murillo va a salir de la Cancillería. Vamos a ver si Petro, ya activado el sistema democrático, la Carta Democrática, vota a favor de la democracia o a favor de una narcodictadura. Presidente, déjeme devolverlo a la parte de la intervención militar. Yo sé que usted dice que es importante y que es mejor arrancar con el tema de la Carta Diplomática y de la OEA, y nos lo ha explicado acá en estos últimos minutos. Pero pensar en una intervención militar en Venezuela hoy es una locura. Es una locura primero porque no tiene sujeto, porque no tiene quién lo pueda accionar. A ver, yo creo que esa es una tesis, no sé el presidente Uribe cómo la ha estructurado, dice que las Naciones Unidas, yo no creo que Naciones Unidas vaya a entrar precisamente en un conflicto de esta naturaleza. Yo creo que los venezolanos van a resolver su problema, y por eso hay que enviar ese mensaje a los venezolanos, de decirle, aquí estamos acompañando precisamente a la gente, a los venezolanos del común y corriente, que no se sientan solos. Los militares yo creo que ya han comenzado a reaccionar, Luis Carlos. Es que lo que muchas veces usted, yo, la gente no ve, quienes lo están viendo y quienes lo están oyendo, es que la represión en Venezuela es brutal. Usted no sabe, a los militares, hay hoy más militares presos que presos políticos presos. Esos militares ya están comenzando a sentir precisamente que no van a responder por los delitos de sus jefes. Miremos lo que pasó en Siria. Ya los militares están pensando, digo militares de segundo nivel, no los generales, Luis Carlos. Vamos a hablar de coroneles, mayores, tenientes, capitanes. Esos son los que están pensando, hoy tenemos que resolver este problema. Y los militares, de acuerdo con la Constitución, son los primeros que tienen que defender la soberanía popular que se expresó el 28 de julio. Y yo creo que tienen que hacerlo. Yo creo que todos estos movimientos, fíjese usted, ya hay
Padrino López, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, 25 millones de dólares por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Usted no sé si usted recuerda, Luis Carlos, esa era la cifra que se ofrecía por Osama Bin Laden. Eso era lo que se ofrecía por Osama Bin Laden. Entonces, mire en el estado en que ya se encuentra. Y segundo, vamos a tener un nuevo gobierno en los Estados Unidos el 20. Vamos a ver cómo va a actuar el presidente Trump. Yo creo que exactamente contrario a lo que usted decía del presidente Biden. Yo creo que va a haber un cambio en la política internacional. Fue importante que el presidente Trump, frente al atentado de María Corina, haya reconocido al presidente Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Yo creo que esto fue muy importante. ¿No le parece que antes lo que había mostrado Estados Unidos, a diferencia de lo que se esperaba fuera inmediato, era más bien una distancia al tema Venezuela? Porque Trump no recibió a Edmundo González, a pesar de que ha recibido a otros mandatarios en Estados Unidos, como a Trudeau, por ejemplo, que lo recibió en Mar-a-Lago, no recibió a Edmundo. La gente de Trump no habló de Edmundo, lo tuvieron por fuera, lo tuvieron al margen. Pero luego, después del secuestro de María Corina, sí hubo el primer trino del presidente Trump, quien ha hablado de todo, ha hablado de Islandia, ha hablado de Canadá, ha hablado de Panamá, ha hablado de todo el mundo, pero no había hablado de Venezuela hasta ese momento. ¿Usted cree que hubo un cambio realmente de intención o siempre hubo la intención de meterse, pero lo estaba manejando diferente? No, yo creo que va a haber un cambio total. Yo creo que va a haber un cambio total, Luis Carlos. ¿Por qué? Es que Biden fue complaciente. Sí. Simplemente lo tengo que decirlo. Un amigo como el presidente Biden exactamente jugó la política contraria a la que quiso implementar en Colombia cuando nos colaboró con el Plan Colombia. Pero a ver, ¿usted cómo entiende que por Nicolás Maduro había una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza? Por quien dé información y envía asesores de seguridad nacional, envía miembros de su gabinete, miembros de su gobierno, el presidente Biden, a hablar con el narcodictador o con Vladimir Padrino. Entonces ahí hay una contradicción. Yo no puedo pedir o ofrecer recompensa por la cabeza de alguien y precisamente enviar enviados especiales. Lo mismo que está pasando con el presidente Petro. Ladra como perro, camina como perro, tiene cola como perro, pero envío un delegado personal mío a la posesión de Nicolás Maduro, de ese narcodictador. Entonces, aquí tenemos que ver muy claro que Biden fue complaciente. Solo hasta estos últimos 15 días comenzó a cambiar la política cuando reconoció precisamente a Edmundo González y cuando aumentó las recompensas precisamente por el narcodictador y el Chapo Cabello. Entonces, aquí hay un tema que vamos a comenzar a ver de forma distinta. Adicionalmente, Luis Carlos, tenemos que saber, ahí está Marco Rubio, todo el entorno de Marco Rubio como secretario de Estado es un entorno que conoce América Latina, que conoce a fondo el tema de Venezuela y que yo estoy seguro que van a aplicar una política totalmente distinta a la que aplicó el presidente Biden. Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria, dar la batalla y volver a ganarla. Declaraciones que agudizan aún más la situación que se vive en Venezuela y que tiene en alerta a gran parte del mundo. A 2 días de asumir su tercer periodo como gobernante, el uso de armas aumentó la tensión en la esfera internacional. Aquí no hay más camino. ¿Qué pedimos nosotros? Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas. Si eventualmente se insistiría o se ve una posibilidad de un conflicto armado o de generar una situación de conflicto armado, necesariamente tendría que haber intervención de otras potencias. Es decir, en términos de poder darle las capacidades necesarias para poder mantener ese esfuerzo y donde con toda certeza no hay ningún espacio como para que tenga un apoyo internacional abierto, sino que todo sería francamente, digamos, encubierto y por lo tanto de muy baja intensidad, muy focalizado
y con ningún tipo de resultado positivo para Maduro. Desde nuestro país no ven con buenos ojos la provocación realizada por el líder chavista. Generalmente las dictaduras lo que hacen es obrar no en función de la razón, de la discusión o la conversación, sino que de la fuerza, como lo ha manifestado el dictador Maduro. Esperamos que el presidente de la República defenda con firmeza, primero, los intereses permanentes de nuestro país y segundo, también haga valer con fuerza la voz de Chile respecto al respeto a los derechos humanos. Están haciendo todos los esfuerzos en materia internacional para que este conflicto pueda tener una solución democrática, pacífica y que permita al pueblo de Venezuela vivir finalmente en paz. Es absolutamente inaceptable. Es contrario al derecho internacional, es contrario a la Carta de Naciones Unidas que establece claramente que la amenaza o el uso de la fuerza militar está prohibido. Y por lo tanto creo que eso nos retrotraería a tiempos pasados que hay que dejar atrás. La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció el apoyo del presidente Gabriel Boric. ¿Qué rol podría tener Chile? Chile hoy día tiene la posibilidad de cooperar a una mediación si hay un gobierno de transición. Chile tiene la posibilidad de cooperar a que distintos actores internacionales efectivamente puedan tener una reunión que facilite la transición democrática en Venezuela. Y eso seguramente sería apoyado por los países europeos, por Estados Unidos. El próximo 5 de marzo, Nicolás Maduro cumplirá 12 años en el poder, en medio de una condena generalizada por parte de la comunidad internacional y que hoy se intensifica por el solo hecho de plantear tomar las armas junto a Cuba y Nicaragua de ser necesario para defender su régimen. Ahí hay un punto de coincidencia porque fue justamente abatido por Blackwater, se llama, ¿no? El grupo de paramilitares que terminó operando en esa detención. Se hablaba mucho de esto, ¿no? De la posibilidad de, con una bolsa importante de dinero que podrían llegar a actuar en el caso venezolano. Incluso expresidentes colombianos han llamado, ¿no?, a una especie de invasión. ¿Vos crees que puede pasar algo en ese sentido? Que creo que el propio Maduro hablaba de hacer una especie de alianza con Nicaragua y con Cuba para también tomar las armas. Sí, yo creo que es primera vez que se habla tan en serio y además con nombre y apellido de un pedido de intervención humanitaria, que lo hizo el expresidente Duque de Colombia y después lo hizo el expresidente Uribe. A esas voces se están empezando a sumar algunos dirigentes venezolanos incluso, que yo creo que a estas alturas los venezolanos en su país han hecho todo lo que correspondía que hagan: votar, marchar, protestar, exigir sus derechos. La comunidad internacional tiene muchas y diversas herramientas para ejercer presión sobre regímenes que no son democráticos y que, como en el caso de Venezuela, por ejemplo, se han robado descaradamente una elección. Y yo creo que nosotros vamos a empezar a ver, incluso antes de llegar a esos puntos que son, por supuesto, muy polémicos y muy difíciles a veces de concretar, se van a empezar a ver otro tipo de acciones en organismos también internacionales que esperamos, como la ONU, la OEA y otros, empiecen también a ejercer la Carta Democrática, por ejemplo, que se puede aplicar desde la OEA, que si no es para eso en situaciones como la actual de Venezuela, no se sabe para qué existe. Delphi, teníamos para ver unas placas, ¿no? Sí, bueno, en línea con esto, esta semana hubo varias sanciones, ¿no? De Canadá, de la Unión Europea y también de Estados Unidos, lo decían recién, que elevó, digamos, elevó recompensas que ya estaban, ¿no? Las elevó a 25 millones de pesos. Mira, acá tenemos justo, arrancamos con la primera. Dólares, que ¿no? Exactamente, dólares, por supuesto, perdón. Vladimir Padrino López, bueno, acá lo incorporan como, digamos, por una causa de narcotráfico y por 15 millones de dólares, ¿no? Es una recompensa altísima para lo que es Estados Unidos. Este es el titular del ejército. Exactamente, es el titular del ejército. Después lo tenemos a Nicolás Maduro, que ya tenía una recompensa, esto iba de 15 millones de dólares, y Estados Unidos el viernes mismo, el día de la toma de posesión, la eleva a 25 millones de dólares. También en lo que es la misma causa por conspiración narcoterrorista, conspiración para importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras. Lo mismo Diosdado Cabello, número 2 del régimen, que también sobre él pesaba una recompensa de 15 millones de dólares, bueno, se elevó a 25 millones de dólares. Como marcaban recién, recompensas similares a lo que pesó para Osama Bin Laden. Así que como para tener un poco, digamos, noción sobre esta presión. Y de nuevo, en un día de la toma de posesión que tanto la Unión Europea como Canadá, bueno, también hicieron saber las sanciones que pesan sobre el régimen. Mi pregunta es, bajo este contexto, ¿no?
¿Quedó con sabor a poco el mensaje de tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia? Digo, yo sé que el 10 de enero, por supuesto, no era un día definitivo, pero se hablaba de un principio de fin. ¿Quedó, fue un mensaje poco contundente? ¿Se hubiera esperado más? Yo creo que más que el mensaje, lo que quizá ha dejado a muchos con sabor a poco, con frustración y muy legítima, es que no haya logrado en territorio venezolano jurar como presidente Edmundo González el 10 de enero. Era sin duda un objetivo que incluso se había anunciado, pero era un objetivo que podía lograrse o no, dada las circunstancias. Sí, una señal de ingreso, aunque sea, ¿no? Absolutamente. Pero se explicó por qué se había preferido que no se haga. Obviamente, y es muy importante eso, en este contexto de lucha, que además es democrática y constitucional en Venezuela, algo que hay que preservar es la vida de Edmundo González, porque él es el presidente electo y en él recae la institucionalidad de la próxima presidencia. Tenemos la palabra justo de Edmundo González, lo que decía después de la asunción de Maduro. Hoy, en Caracas, Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos expresada el 28 de julio. Consuma un golpe de Estado, se autocorona dictador. No lo acompaña el pueblo, no lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático. Solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua. ¿Le alcanza con este apoyo para sostenerse a Maduro, Miguel Ángel? Bueno, si le alcanza a estas alturas del partido, después de 25 años de chavismo, el Congo, Nicaragua y Cuba, es que Maduro está en una soledad que nunca antes le había visto el chavismo. Entendiendo también algo, durante mucho tiempo las voluntades del chavismo en política exterior también estuvieron marcadas por la presencia de los petrodólares en toda la región, pero especialmente en América Latina y el Caribe. No olvidemos de la CELAC, del Petrocaribe y de otras instituciones creadas con el chavismo con el fin de proponer este modelo para la región. Y un poco lo veíamos con los invitados que estuvieron en lo que yo llamo el aquelarre de Maduro en el Palacio Federal Legislativo, ¿no? Siempre financiado, y ahí estuvieron, por ejemplo, dos representantes kirchneristas, como el caso, por ejemplo, de Alicia Castro, quien además públicamente, además de estar presente, defendió a un régimen dictador violador de derechos humanos y que ha cometido y está siendo investigado por delitos de lesa humanidad. Y algunos ex curas villeros, ¿no? Algunos cercanos al Papa que habían hecho campaña, ¿no? También la declaración de madres, ¿no? En la semana. Vergonzoso. Vergonzoso, absolutamente. Porque aquí lo que hay es una clara violación de los derechos humanos. Quería volver igual a lo que planteaba Delphi, así con los cabecillas de esta banda. ¿Quién es el capo? ¿Quién es el capo narco de la banda? ¿Quién maneja? Hoy los tres que están ahí con los que se solicita a Estados Unidos por ellos, los tres están acusados por los mismos crímenes. Pero además entendemos algo. El otro día la periodista Carolina Moroso hacía un análisis muy certero. Este es un monstruo grande y que pisa fuerte. La corrupción en Venezuela y los vínculos con el narcotráfico y con el terrorismo internacional no solamente son de estos tres personajes, que muchas veces son quienes públicamente están al frente de ellos, sino también toda la estructura militar que está abajo, corrupta, y todo también los que hoy dicen hacer política del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que son, en definitiva, una gran asociación para delinquir, cuyos vínculos además extrapolan las fronteras de Venezuela y van hacia la guerrilla colombiana, por ejemplo, hacia Hezbollah y Irán, que es muy preocupante sobre todo esto. Entendamos que, por ejemplo, hoy no hay vuelos directos entre Buenos Aires y Caracas, o entre Santiago de Lima y Caracas, o entre Panamá y Caracas, y sí hay un vuelo semanal entre Caracas y Teherán, que no sabemos qué lleva, pero pasajeros seguramente no. Saludos. Este mensaje va para ti, joven de esta patria venezolana. No sé si votaste o no pudiste o no quisiste hacerlo, o no tienes todavía edad para votar. No sé si estás en Venezuela o fuera del país. Quizá estás lleno o llena de esperanza, o quizás te estés preguntando si la lucha por la democracia vale la pena. Comienzo por decirte de una vez que claro que vale la pena, especialmente para ti, seguir luchando por recuperar la democracia y la libertad. Importa e importa mucho. Si nosotros, todos los venezolanos y los amigos de Venezuela, logramos vencer a la dictadura, vamos a tener por fin la oportunidad de construir una Venezuela próspera donde tú tengas todo para crecer, vivir con tranquilidad y preparar tu futuro. Para eso tenemos que salir del régimen que te pone barreras a ti y a todos los venezolanos, que no te deja progresar y que cuando protestas, que es un derecho, te reprime. Tenemos que salir de esta dictadura que ha destruido los colegios, ha destruido las universidades, destruyó los servicios públicos y ha aniquilado las oportunidades de millones de venezolanos talentosos y echados para adelante como tú. Es decir,
tenemos que salir de la dictadura y entrar a la democracia. En democracia y libertad vamos a tener la posibilidad de construir no solo un país normal, sino un país que con todo lo que puede lograr podría maravillar al mundo entero. Un país donde no tienes que estar preguntándote si va a haber luz o agua para estudiar, trabajar o hasta salir con tus amigos. Un país donde no tendrías que indignarte porque un policía te detenga y te robe dinero o un celular porque le dio la gana. Un país donde tener un buen trabajo, una carrera y un futuro próspero no sea una fantasía, sino una realidad. Un país donde millones de jóvenes venezolanos como tú no tendrían que salir huyendo del mismo. Seguro tú has tenido que despedirte de padres, amigos, tíos, primos, hermanos que se van del país. O quizá eres de los que ha tenido que irse. Seguro estas últimas Navidades las pasaste con menos familia y amigos que las pasadas, e indudablemente que tuviste que saludar a familiares muy cercanos por videollamadas. Esto solo va a cambiar cuando saquemos al chavismo, madurismo del poder. Es por eso que la grandísima mayoría de los venezolanos votamos por un cambio el 28 de julio. Y muchos jóvenes como tú votaron y hasta estuvieron como testigos o colaboradores aportando para ese extraordinario triunfo. Venezuela hoy necesita de ti. Lo primero que necesita es que tengas ánimo, esperanza, ilusión, convicción de que sí podemos vencer a esta tiranía. Necesita también que te comprometas a dar todo lo que puedas por ella. Estos son días de lucha en los que nos puedes acompañar estando dentro o fuera del país. Salir a ejercer nuestro derecho a la protesta es salir a construir un país nuevo y libre. Son días también para usar nuestras comunicaciones que hoy son más libres porque tenemos acceso a las redes sociales para seguir generando el clima de resistencia y presión que necesita la nación. La democracia no es un concepto pasado de moda. Aquí no estamos peleando para restituir la Venezuela del pasado, la que yo viví. Estamos peleando para construir una Venezuela nueva, el país que tú y todos nos merecemos. Por razones cronológicas, tengo más tiempo que tú luchando por el imprescindible cambio político que necesita Venezuela. Quizá hasta más tiempo que el que tú tienes de vida, pero jamás voy a aceptar que alguien me diga que ya no se puede, que hay que resignarse, que debemos someternos a esta dictadura. Jamás. Sé que si somos insistentes, persistentes, constantes, disciplinados, coherentes, si actuamos en unidad y masivamente, vamos a lograr tener la fortaleza para vencer a esta desgracia de Nicolás Maduro y a sus cómplices, y vamos a poder tener un país con democracia, libertad, oportunidades, prosperidad y unión familiar y social. Querida juventud de mi país, Venezuela triunfará. Esta es la hora de la resistencia. ¡Que viva Venezuela libre! Esto es parte de lo que queremos conversar con ellos. ¿Por qué, digamos, son parte de las redes y por qué hacen lo que hacen? Y para comenzar con un tema que nos parece muy importante, porque es bien opuesto a lo que ellos piensan, la dictadura de Maduro cobra otro round, o en todo caso no se baja, pero lo vergonzoso en este caso, entre tantas cosas negativas, es que dijo que es soldado de Perón. Escuchen. Atención, 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 atención. Maduro también es soldado de Perón. Me traje, mira lo que me traje. Tómalo ahí, cámara, para que ustedes vean cómo estamos en sintonía. Mariano, te escuchamos, ¿qué pensás? Bueno, el ídolo de los kirchneristas, Maduro, ¿no? Por supuesto. Últimamente se quieren despegar un poco ellos y quieren hacer de cuenta que no lo bancan, pero siempre se termina notando que lo apoyan. Recordemos cuando Cristina Kirchner lo homenajeaba acá en la Argentina. O sea, realmente Maduro y el kirchnerismo tienen una relación muy cercana. ¿Y el peronismo acá? Y por supuesto que también, o sea, el peronismo hoy por hoy está cooptado completamente por el kirchnerismo, porque muchos quieren venir a hablar del peronismo y decir no, porque no somos los mismos que los kirchneristas, pero están realmente cooptados en un 100%, o sea, se quieren hacer los tercera posición, pero siempre terminan siendo unos zurdos que bancan a todas las dictaduras comunistas del mundo y a toda esta agendita que muy distante está de los supuestos verdaderos peronistas que
deben ser 3 o 4 que quedan. ¿Qué significa la presencia de algunos ex embajadores, ¿no?, que han formado parte del kirchnerismo allí? Una vergüenza total, y lo peor es que ahí había gente que estaba siendo financiada por el Foro de Sao Paulo para que vayan y estén presentes a la asunción berreta y asquerosa del tirano de Nicolás Maduro, y hay que entender muy bien la batalla cultural. La batalla cultural que está dando el presidente Milei, que está dando Mariano, que están dando un montón de periodistas y un montón de gente liberal libertaria para ir en contra de esos modelos nefastos, que lo único que hacen es poner dictadores, y además estamos luchando contra ese fuero nefasto, que utilizan los recursos del Estado para, por ejemplo, llevar a ñoquis a alguna asunción, algún viajecito, porque hay un informe muy bueno de Tipito Enojado, un gran youtuber libertario, que deja en evidencia cómo Maduro estaba financiando, por ejemplo, a Michelo, o financiando a grupos cucas para que lo vayan a apoyar, porque él no tiene apoyo del pueblo venezolano, necesita buscar apoyo de otros países. Es cierto que Cuba está detrás, poco se habla de esto, pero Cuba es uno de los organismos fundamentales. Bueno, es un dato obviamente que los únicos países de la región que estuvieron presentes son países que democráticamente, a ver, no hay democracia, ¿no? Sí, no, estamos hablando de Cuba, de Nicaragua. A lo que decía Fran en términos de que hay muchos agentes cubanos diseminados en el mundo, haciendo ideología y generando a partir de los servicios de inteligencia, ¿no?, todo lo que vemos ahora también en Nicaragua, como parte de un terrorismo. Me parece que es peligroso, además. Sí, a ver, después del kirchnerismo, la primera de cambio que Milei pone un poco de orden en alguna manifestación, le dicen dictador, que es la dictadura, pero después con todas las dictaduras del mundo son bastante dóciles y son bastante amigables, y hasta los tienen de ídolos estos tipos. Y por supuesto que Cuba, que Nicaragua, todas las dictaduras del mundo en este momento terminan respondiendo para el mismo lado, ¿Y ¿no? lo demás Porque de después, Plaza de Mayo? Bueno, una vergüenza total. O sea, se quejaban de No iban en contra de dictadura, de Claro. repente, ¿cómo pasaron por el kirchnerismo y se transformaron es que tiene una vara medio rara para medir las dictaduras. Si un gobierno es de derecha y es completamente democrático, pasa a ser una dictadura. Si alguien es de izquierda, si alguien es comunista y es literalmente una dictadura, bueno, no es en realidad tan dictadura, y se pelea con el imperio yanqui y en realidad y los defienden cuando en definitiva son lo que son dictadores, son tiranos, son gente que secuestra, que asesina, que mata opositores. Es la definición literal de dictadura, pero ahí no se rasgan las vestiduras hablando de democracia los kirchneristas. Voy a aprovechar esto que menciona. No solo entre Maduro y Uribe, también entre Petro y Uribe, el presidente Petro, criticando en sus redes sociales la idea del expresidente Álvaro Uribe alrededor de una intervención militar para sacar a Maduro del poder y restablecer la democracia en Venezuela, fue la idea que planteó el expresidente Uribe desde Cúcuta este fin de semana. Pues Néstor, yo no veo realmente la sangre y tal que habla el presidente Petro. Esto obviamente no se trata pues de entrar a barrer con todos los venezolanos, ¿no? Eso es una operación como la que se hizo en su momento, guardadas las proporciones, en Panamá con Noriega. Entraron, sacaron al tirano y se lo llevaron. Duró 24 horas la operación. Claro, lo hicieron 26.000 hombres en ese momento, y la verdad es que no hay otra manera de sacar a este tipo. Ahora, tiene que sí intervenir las Naciones Unidas, como lo dijo el presidente Uribe. Esto no es una guerra entre colombianos y venezolanos, ni como dice el señor doble rasero, entonces que Uribe mande a sus hijos al frente de batalla. No, eso no es una guerra entre Colombia y Venezuela. Eso es una operación que se ha hecho en muchas partes del mundo. El presidente, en Irak cogieron el presidente al tirano. Petro Felipe invita a leer la Biblia, padre. Texto del Génesis. Y dice que esto es la historia de la Caín relación de y Caín y Abel. Abel, claro, porque cada vez que uno piensa en que dos países hermanos Que es una guerra se van a enfrentar, termina siendo una guerra de hermanos, una Pero guerra es que ¿quién dijo fraternal. que Colombia va a entrar en guerra con Venezuela? Claro, es que ahí eso está no lo la propuso mala el presidente interpretación. Uribe. Eso no lo propuso el presidente Uribe. Tal vez el presidente Petro Ahora, no Felipe, tuvo tiempo de déjeme oír decirle- la intervención completa del expresidente Uribe. Felipe, déjeme decirle que es que sacar a Maduro, a diferencia de lo que pasó Noriega en los años 80, eso no es que llegan y Sí, lo es sacan. una guerra. No es que llegan y lo sacan y lo matan Yo y le hago una pregunta. establece la democracia. Salen de Maduro, pero Maduro no es solo Maduro. Hay milicias bolivarianas, hay ejércitos armados para defenderlo exactamente de Yo le hago una pregunta, ¿hay alguna posibilidad de sacarlo sin que se genere una guerra? Pero le hago la siguiente pregunta, ¿esto va para guerra? Si no sacan a Maduro, padre, No sé, ahí es su está. pregunta. Son dos preguntas que me hago. Es su pregunta. Yo creo que la Venezuela que se quedó
manejada por un dictador es una Venezuela Néstor, también que se va a levantar. Pero además aquí pasan varias y el cosas. escenario fratricida está a punto de suceder. El presidente Gustavo Petro dice que la solución es el diálogo. Y estamos de acuerdo, pero diálogo, más diálogo, ¿para dónde? Ha habido mesas de diálogo durante los últimos 25 años. La última fue la que llevó al acuerdo de Barbados, en la que Estados Unidos se alivió las sanciones a Venezuela, liberó a Alex Saab supuestamente porque la dictadura iba a dar garantías en las elecciones. Con Maduro es cierto, y Ricardo, no existieron. Su punto es cierto, han fracasado todas las estrategias, la del presidente interino, la del diálogo, la de las sanciones, la del levantamiento de las sanciones. Con Maduro absolutamente Néstor, nada ha servido. Pasa por otra eso cosa. se han quedado 25 años en el poder. Pasa otra cosa, y es que algunas personas en redes sociales le recordaban al presidente Gustavo Petro que el movimiento guerrillero al que él perteneció, el M-19, surgió por un fraude electoral, el fraude electoral de 1970. Y aquí Maduro se roba las elecciones y es posible que esto lleve a que la degradación de la situación pase lo mismo en lleve Venezuela. a un enfrentamiento armado, a que alguien decida armar un grupo para luchar en contra del régimen, en contra de la dictadura. Es que esto tiene unos desarrollos que pueden ser insospechados. Y todo lo que pase o vaya a pasar en Venezuela pasará también por Colombia o en Colombia. Desde la frontera en Cúcuta, el expresidente Álvaro Uribe propuso una intervención militar para derrocar a este régimen. Que ese timador sepa que lo que nosotros queremos, por aquello propugnamos, es por una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela, que desaloje a la dictadura. A esta movilización en la frontera asistió junto con precandidatos del Centro Democrático como el senador Miguel Uribe. Maduro no es otra cosa que el espejo de Gustavo Petro, así que ojo con el 26, porque en el 26 nos jugamos o socialismo, el de Maduro, el de Petro o libertad. La petición de Uribe se sumó a la del expresidente Iván Duque, quien destacó la legitimidad de Edmundo González como presidente de Venezuela y respaldó también una intervención militar. Duque también propuso que esta intervención militar fuera acompañada de un proceso ante la Corte Penal Internacional para acelerar la orden de arresto contra Maduro y también un incremento en las recompensas por su captura. El presidente Nicolás Maduro no se quedó callado y le respondió a Uribe, dándole 48 horas a Álvaro Uribe Vélez para abandonar el territorio de Sudamérica. Álvaro Uribe Vélez, triste personaje paramilitar y narcotraficante. Por estas declaraciones que acabamos de escuchar, el Partido Centro Democrático a través de un comunicado se pronunció y responsabilizó a Maduro sobre lo que le pueda llegar a ocurrir a la vida e integridad del expresidente Uribe. Por su parte, el presidente Gustavo Petro criticó también a Uribe por medio de su cuenta de X, diciendo que dejara de pensar en muerte entre hermanos y recordando la historia bíblica de hermanos precisamente de Caín y Abel. A eso también se le sumaron voces de gobierno como la del representante Alfredo Mondragón. ¿Es que acaso van a ir los hijos de Álvaro Uribe Vélez a la guerra? ¿Acaso van a ir los hijos de los dirigentes políticos de este país? No, va a ir la gente humilde. Y es que precisamente el sábado, durante las declaraciones de Uribe en Cúcuta, también hicieron presencia, por otro lado, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el canciller Luis Gilberto Murillo, quienes adelantaron reuniones para revisar la situación en la frontera. Según Murillo, el gobierno ha asumido una posición prudente frente a este tema de Venezuela. Hemos asumido una posición que es prudente, que es responsable, hemos manejado con mucho tacto. El presidente Gustavo Petro estuvo bastante activo en sus redes sociales hablando sobre la situación de Venezuela este fin de semana. A través de un mensaje en su cuenta de X, Petro reiteró que no considera que las elecciones en Venezuela hayan sido libres. Sin embargo, se mantiene firme en no romper las relaciones diplomáticas. Sin embargo, resaltando los obstáculos y violaciones que a su juicio empañaron el proceso electoral en ese país. Añade que a esto se sumó la decisión del gobierno de Maduro de despojar de su derecho de ser elegida a la
la líder opositora María Corina Machado, lo que según Petro anuló aún más la legitimidad del proceso electoral. Por último, enfatizó en su propuesta de repetir dichas elecciones, abro comillas, no hubo elecciones libres en Venezuela y debe haberlas, fue lo que escribió en sus redes sociales. Hay que decir que aunque para el presidente Gustavo Petro la idea de una intervención militar es completamente descabellada, para otros como el opositor Leopoldo López es una propuesta que se debería analizar. Carolina Otero, Blue Radio. Esa referencia de Leopoldo López es buena, Felipe, porque en Venezuela hay muchos líderes de oposición que le han copiado a la idea del expresidente Álvaro Uribe. Así que además espere que de hoy en 8 días usted sabe quién se posesiona en Estados Unidos, ¿no? Claro. Arranca el mandato Donald Trump, que ya tomó partido, dijo que reconoce como presidente a Edmundo González como ganador de las elecciones. Así que el tema militar no está descartado. Además, ahora con el incendio que crea el expresidente Álvaro Uribe, con su propuesta. La oposición anuncia que se va a la resistencia y el presidente Nicolás Maduro dice que se apoyará en gobiernos amigos para él como Cuba y Nicaragua. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, luego de la posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, para al menos 6 años más en el poder, la no llegada de Edmundo González Urrutia, combinado con el resguardo nuevamente de María Corina Machado, quien pues regresó a la clandestinidad, el país, o los venezolanos más bien intentan volver a la normalidad, por así llamarlo. Sin embargo, desde el gobierno de Maduro, por ahora, están alejados de tomar esa vía, de buscar la calma o el entendimiento, pues se mantienen en el camino de la confrontación, del enfrentamiento, de las amenazas y las advertencias, ahora llamando a tomar las armas para defenderse con apoyo pues de Cuba y Nicaragua. Entre tanto, en la oposición, la líder María Corina Machado, luego de que el viernes explicara en un video su breve detención, solo ha aparecido por redes sociales con algunos mensajes agradeciendo los apoyos internacionales, uno de ellos el de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, con quien confirmó que conversó telefónicamente, igual agradecimiento hacia la Unión Europea. Por cierto, Juan Pablo Guanipa, el otro opositor que aún declara pues el resto o está detenido o resguardado sin hablar, insiste en que comenzó una nueva etapa en la oposición. Escuchemos. Estos son días de lucha en los que nos puedes acompañar estando dentro o fuera del país. Son días también para usar nuestras comunicaciones a las redes sociales para seguir generando el clima de resistencia y presión que necesita la nación. Venezuela triunfará. Esta es la hora de la resistencia. Pero volviendo a lo que ha sido el tono del gobierno del chavismo en estos 3 últimos días, pues Nicolás Maduro ahora habla de eso, de tomar las armas de ser necesario, y decía él, con el fin de defender el derecho a la paz, e insistiendo que nadie se equivoque con él. Esto del derecho a la paz, Néstor, es la forma de ellos de decir o de justificar que hay un ataque en contra y que su respuesta es una defensa. Esto de las armas, además, lo haría con apoyo o asesoría de Cuba y Nicaragua, los únicos países, recordemos, cuyos presidentes estuvieron en la juramentación del pasado 10 de enero. Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía y los derechos históricos de nuestra patria, dar la batalla y volver a ganarla. Dar la batalla en la lucha armada y volver a ganarla. No nacimos el día de los cobardes. No somos líderes tibios. Somos la revolución bolivariana del siglo XXI. Que nadie se equivoque con Venezuela. Si es por las buenas avanzaremos. Y si es por las malas, también los venceremos. Para que respeten. Un Nicolás Maduro, Néstor, que aprovechó para responder al expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien pidió o sugirió que se acuerde una intervención militar internacional que saque al chavismo del poder. Álvaro Uribe Vélez, triste personaje paramilitar y narcotraficante, asesino y criminal, pidiendo la intervención militar de Venezuela. Cobarde, ven tú al frente de las tropas, Álvaro Uribe. Nicolás Maduro incluso asomó la posibilidad, Néstor, de que se conforme una gran alianza mundial para avanzar en la derrota del fascismo. Recordemos, fascismo es su manera pues de llamar a toda la oposición, sea interna o externa, e igual que se les enfrente con las armas. Nicolás Maduro se perpetúa en el poder. Esta semana empezó otro gobierno ilegal, por cierto, 6 años más. Miren lo que dijo hoy, hablando. A ver. Atención, 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 atención. Maduro también es soldado de Perón. Atención, atención.
Atención, atención. Maduro también es soldado de Perón. Me traje, mira lo que me traje. Tómalo ahí, cámara, para que ustedes vean cómo estamos en sintonía. Me traje el reloj de Diego Armando Maradona que me dio en el cierre de campaña del año 2018. Maradona con nosotros. Presente. Diego, ole, 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 ole. Diego, Diego. Con la rebeldía de Diego vamos todos. Inefable, Maduro. Bueno, ¿qué le queda a Venezuela? ¿Qué se puede ver de acá para adelante? Está Claudio Fantini con nosotros, que es analista internacional. Lo hemos convocado algunas veces para que nos dé su mirada, en este caso sobre este tema. Claudio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío, un gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Bueno, a ver, lo primero que se te ocurra sobre esta etapa nueva de Venezuela y Maduro. Bueno, es una compleja paradoja, ¿no? Incluso hay muchas paradojas en el escenario venezolano por estas horas. Maduro acaba al mismo tiempo de ganar una batalla, que es la palabra que tanto le gusta usar, sin dejar de ser un perdedor. Y María Corina Machado, si se quiere, acaba de perder una batalla. Ella había afirmado, demostrando certezas absolutas, que el régimen terminaba el día 10. Y el régimen no ha terminado, sigue en pie. Sin embargo, aún no habiendo cumplido con esa palabra, lo cual debilita sus afirmaciones de acá en más, porque ya para los venezolanos que María Corina Machado exprese certeza sobre el final del régimen quiere decir poco, ya lo ha anunciado demasiadas veces y no ha ocurrido. Aún así, ella es una ganadora en el escenario venezolano. ¿Por qué? Porque tiene todo el apoyo de las mayorías amplísimas en Venezuela e incluso en el mundo. Su liderazgo se ha visibilizado a escala internacional y la admiración es lo que fundamentalmente está despertando esta dirigente venezolana, mientras que Maduro es exactamente lo contrario, es la imagen de lo despreciable, ¿no? El Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, todos los rostros de ese régimen que está putrefacto por dentro son los rostros de lo despreciable. Ahora, aún así, putrefacto y todo, derrotado y todo, no quiere decir que esté cayendo, no se está viendo eso, Darío. Claro. Y si va a caer, ¿cómo va a caer? ¿Cómo te imaginas? O sea, ¿el camino de las armas es o hay otro camino? Yo creo que el régimen tiene dos pilares. Uno es el pilar militar y otro es un pilar económico. El pilar económico tiene dos sustentos. Una es las arcas de la financiación ilegal del narcotráfico, lo que aporta el cártel de los soles, los narcodólares que le llegan desde muchas fuentes. A esas arcas clandestinas aportan también la explotación ilegal del arco minero en la cuenca del Orinoco. El régimen es rico en una nación absolutamente empobrecida. Las arcas clandestinas del régimen son un factor. El otro factor económico es las inversiones que ha estado habiendo. Desde el año 2018-2019, Delcy Rodríguez encabezó un proceso de aperturas y de hecho de privatizaciones. Privatizó mucho de lo que había estatizado al grito de exprópiese el mismísimo Hugo Chávez. Sí. Eso ha generado
en estos últimos años el fortalecimiento de una economía que está dolarizada y que tiene una suerte de oligarquía muy opulenta al frente, y esto hace que el pie económico no esté resquebrajándose, al menos por estas horas. El otro pie es el militar. Ese es el que apunta a la oposición a que se resquebraje, y por ahí vendría. El tema Estados Unidos, a ver, ahora asume Trump en pocos días, se ha manifestado muy duro con Venezuela, pero Venezuela le vende petróleo a Estados Unidos, dicen que mucho menos que lo que le vendía, es decir, hay una relación comercial y está el tema de las opiniones de Trump. ¿De qué puede salir de ahí? Bueno, la verdad es que Trump tiene tantos frentes abiertos y tantos interrogantes planteados que es muy difícil saber qué grado de atención le va a prestar a Venezuela. Él ha estado diciendo en la antesala de su regreso al despacho oval de la Casa Blanca, que sus objetivos geopolíticos están planteados en la compra de Groenlandia a Dinamarca. Ya lo había intentado en su primer gobierno, lo había intentado antes, sobre fines del siglo XIX, el presidente Andrew Johnson, el mismo que le compró Alaska a Rusia, ¿no? Que logró que el zar Alejandro II le vendiera Alaska a los Estados Unidos, y por una cifra irrisoria, hoy serían $100 millones, prácticamente nada. Bueno, ya sería 2 veces que Dinamarca le dice que no a propuestas de compra norteamericana. Ahora Trump va a ser la tercera, pero esta vez no fue directamente a Copenhague, sino que fue a Nuuk, la capital de Groenlandia, ¿no? La jugada es hacer que los groenlandeses, que es una población escasa, no llegan a los 60.000 habitantes, pero que sean ellos los que presionen a Dinamarca para que los dejen del lado norteamericano. Habrá que ver con qué los tienta Donald Trump, pero ahí está uno de sus objetivos. El otro objetivo está en llegar hasta el Polo Norte, incorporando a Canadá como estado número 51 de la Unión. Eso ya parece delirante, ¿no? Y después también su objetivo puesto en el Canal de Panamá. Con todos esos objetivos puestos en ese hinterland gigantesco que quiere armar en el norte del continente americano, habrá que ver qué atención le presta a la cuestión venezolana, pero hasta acá viene anunciando que va a apretar fuertemente para que Maduro caiga. Yo creo que es más importante también lo que haga Lula, que Lula salga de esa ambigüedad y empiece a presionar de lleno, ¿no? Petro parece más cerca de hacerlo, Lula todavía duda mucho. Primero, yo le quiero aclarar, y aprovecho que su programa lo ven tantas personas en el mundo, para pedir perdón a los venezolanos en nombre del pueblo y el Congreso colombiano. ¿Por qué lo hago? Porque Petro no se atrevió a ir, pero envió un embajador para legitimar el golpe de Estado, a pesar de que la mayoría de colombianos reconocemos como presidente a Edmundo González Urrutia y el Congreso en 2 proposiciones mayoritarias del Senado y la Cámara hizo lo mismo. Nosotros estamos claros en quién es el presidente legítimo. 2, es falso lo que afirma Petro, porque él dice las elecciones se tienen que repetir porque fueron fraudulentas por el embargo de Estados Unidos. No, las elecciones se dieron sin las suficientes garantías democráticas por el régimen que ha perseguido, encarcelado y torturado a los opositores, que no permitió que María Corina Machado, que fue la gran triunfadora de la primaria como representante de la oposición, no le permitió a ella inscribirse, no se lo permitió a Corina Lloris. Finalmente se pudo inscribir Edmundo González, y en un hecho histórico y heroico que muestra el talante del pueblo venezolano, la elección se hizo a pesar de todos los tropiezos y ganamos.
Más de 25.000 actas que representan más del 85% demuestran que con 70% de los votos Edmundo González ganó. La cifra seguramente sería muchísimo más alta si le hubiesen permitido a la diáspora venezolana, a esos refugiados venezolanos votar. Pero hoy es claro para el mundo quién ganó, quién es el presidente legítimo, y vamos a cobrar. Y vamos a cobrar en derecho, y vamos a cobrar y hacer respetar la voz soberana del pueblo. Eso es lo que nos corresponde ahora. Ahora bien, hay algunos analistas que dicen que Petro está de alguna manera siendo cautivo de secretos que Nicolás Maduro tiene de él, y que es por eso que mantiene esa posición ambigua y dice, para los micrófonos dice la elección no fue legítima, pero para Maduro dice, bueno, vamos a repetirla y es por culpa del imperio norteamericano. De hecho, también ha reaccionado a 2 aseveraciones o 3 aseveraciones que vamos a analizar usted y yo más adelante. Me refiero a lo dicho por el presidente Uribe, por el presidente Duque y por el presidente Pastrana. ¿Sí cree usted que Maduro le tiene unos secreticos a Gustavo Petro? Creo que le tiene muchos secretos porque lo chantajea todo el tiempo. Es claro que Petro tiene afinidad ideológica con Maduro como la tuvo con Chávez, que ha sido cómplice de ese régimen, pero también es cierto que ellos en muchos momentos lo han chantajeado públicamente con temas de la campaña de Petro, con temas de financiación. No se nos puede olvidar que si cae el régimen, pues se va a saber mucho sobre el tema del narcotráfico, del cártel de los soles, del nexo con las FARC, como consta en la investigación que sigue el Distrito Sur en la Florida. Bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas en juego que hacen que Petro tenga que estar cautivo y tenga que estar prisionero de alguna manera también del régimen, pero no creo que lo haga con mucha molestia. Yo creo que él no es un demócrata y él ha sido muy afín a las políticas y posturas del régimen criminal que hoy usurpa el poder en Venezuela. Ahora sí me voy. Una de las primeras intervenciones que se produjeron cuando fue secuestrada María Corina Machado el día 9 de enero por algunas horas, una de las primeras que se conocieron fue la reacción del presidente Iván Duque. Y de inmediato no solamente exhortó al régimen de Maduro a que pusiera en libertad a María Corina Machado y lo responsabilizó por cualquier cosa que le pudiera pasar, sino que de inmediato echó mano de la llamada intervención humanitaria y la calificó de necesaria. ¿Cómo evalúa usted esta postura? Y después nos vamos con la intervención internacional de la que habla el presidente Álvaro Uribe. Yo creo que hay que buscar una salida que hoy está legitimada y es legal por el derecho internacional, por la obligación que tienen los organismos internacionales. De hecho, la ONU, en el capítulo 5 de su Carta Fundacional y de Doctrina, habla de la responsabilidad de proteger. Nosotros, en pleno siglo XXI, no podemos seguir a punta de reuniones y comunicaditos frente a un régimen que es responsable, según provea, de más de 9.000 asesinatos de venezolanos. Cambiamos de tema porque aquí en Alemania el gobierno federal ha insistido en que solo reconocerá al ganador de las elecciones celebradas en Venezuela en julio pasado, cuando se publiquen las actas de votación. Una postura que también comparte Bruselas. Escuchemos qué dijo el portavoz del Ministerio Alemán de Exteriores. Las actas son los documentos electorales oficiales que dejan constancia del resultado de las elecciones y estas no están publicadas por ahora. Mientras eso no ocurra, no se puede decir quién ganó. La Unión Europea insta a los gobernantes en Caracas no solo a que publiquen estos documentos electorales, también a que pongan fin a la represión y a la persecución de los opositores y que se garantice la libertad de expresión. Alemania intenta no desmarcarse de la línea de la Unión Europea respecto a Venezuela. Con cautela y para evitar errores del pasado, la Unión Europea elude reconocer la legitimidad de cualquiera de los dos bandos. Bruselas aún recuerda el fracaso que supuso en 2019 de nominar al entonces líder opositor Juan Guaidó presidente encargado y teme que dar un paso semejante cierre cualquier vía de solución negociada con Caracas. La UE, también Alemania, hasta ahora ha dejado claro que no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela
Venezuela por su negativa a hacer públicas todas las actas de las elecciones de julio pasado. Pero ha evitado dar el siguiente paso, como lo hizo el Parlamento Europeo, declarando al candidato opositor Edmundo González Urrutia presidente legítimo de Venezuela. Lo dicho, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en todo momento sí ha sido muy crítica con el ejecutivo chavista y el pasado viernes comentaba que Maduro debería estar ante la justicia y no jurando ilegítimamente. El gobierno alemán no comentó esa toma de posesión, pero sigue instando al gobierno chavista a respetar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Seguimos hablando de Venezuela y lo hacemos con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien esperaba llegar a Caracas el pasado viernes 10 de enero con Edmundo González Urrutia y con otros exmandatarios de la región. Expresidente Andrés Pastrana, muchas gracias por estar con nosotros. Carol, muchas gracias por esta invitación. Expresidente Pastrana, usted ha estado muy cerca de Edmundo González Urrutia en los últimos días. Como mencionaba, es uno de los exmandatarios de la región que iba a acompañar al líder opositor venezolano a Caracas el pasado viernes, pero finalmente esto no ocurrió. Por favor, cuéntenos detalles sobre por qué cancelaron este plan. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, Edmundo hace más de un mes creo que dijo que él iba a posicionarse a Caracas. Y si usted recuerda, Carol, yo puse un tuit hace algunas semanas diciendo por qué los expresidentes demócratas de América Latina no acompañamos a Edmundo en su posesión. Con el grupo IDEA conformamos un grupo para acompañar a Edmundo y por eso estuvimos con él en Panamá y República Dominicana. Clarísimamente nosotros no éramos los encargados del operativo, pero estábamos dispuestos a hacer lo que Edmundo quisiera. Pero mire todos los hechos que se sucedieron. Se estaba planificando todo el viaje. En ese momento Jorge Rodríguez empieza a declararnos persona no grata, me declara persona no grata a mí y a otros expresidentes. Posteriormente Diosdado Cabello empieza a decir que van por mí, que me tienen en una cárcel, empieza a sacar carteles de que se buscan los expresidentes Pastrana, Fox, Moscoso, en fin, todos los expresidentes que íbamos a acompañar a Edmundo. Y por último, lo que nunca nos imaginamos es que era tal el miedo, tal el temor de Nicolás Maduro que cerró el espacio aéreo. Por lo tanto, ya era imposible acudir a Caracas y no solamente que cierre el espacio aéreo, sino que informan que había 2 o 3 F-16 volando artillados, que habían sacado los helicópteros rusos, los aviones rusos de combate, los Sukhoi, también a buscarnos a nosotros y por cualquier momento tratábamos de entrar. Cierran la frontera terrestre, cierran las fronteras marítimas. Por lo tanto, ahí lo que se vio fue un absoluto temor del narcorrégimen para que Edmundo no entrara. Era el temor a Edmundo González de que se posesionara el 10 de enero. Entre tanto, expresidente Pastrana, a nivel regional no hay unanimidad en torno a la situación en Venezuela. Nicolás Maduro tiene claros aliados como Cuba, Nicaragua, Bolivia, detractores como Argentina y Paraguay, pero hay países que han asumido posiciones en algunos casos ambiguas, como es el caso, por ejemplo, de Brasil y también de Colombia. ¿Qué opinión tiene usted de la posición que han adoptado particularmente estos dos países, Brasil y Colombia, frente a Nicolás Maduro? A ver, Carol, hay discrepo de usted que sea ambigua. O la democracia se defiende o no se defiende. Defender la democracia no puede tener ambigüedades. Yo lo dije antes del 10 de enero. Lula, Petro, Sheinbaum tenían una oportunidad de pasar a la historia como demócratas, pero hoy pasarán a la historia como los defensores, promotores de una narcodictadura. Cuando usted no coincide con un gobierno, cuando está clarísimamente demostrado de que el presidente electo de Venezuela es Edmundo González, usted no puede escudarse, y digo yo que eso no son actos cobardes. No, yo no voy, pero envío mi enviado especial, mi embajador, a que me represente. Que eso fue lo que sucedió precisamente en el 10 de enero. Yo no digo que es posesión, porque es la usurpación de Nicolás Maduro. Ahí perdieron una oportunidad histórica de pasar a la historia como demócratas. Pasaron hoy como antidemócratas. Y eso es lo que ve uno, que ya también se está fisurando la izquierda latinoamericana. Un hombre como el presidente Boric, que hay que reconocerle que estamos en orillas totalmente distintas, ha roto con Venezuela, ha reconocido a Edmundo González. Y otro como Lula, que se decía que era el líder de la izquierda latinoamericana, ha reconocido a un narcodictador. Ahí está, entre una izquierda democrática y una izquierda antidemocrática en la región. Pues estaremos muy atentos a lo que venga para Venezuela, señor expresidente.
Bueno, y seguimos con un invitado hasta ahora en España. Quiero saludar a David Rico, él es estratega electoral y consultor político. Señor Rico, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Andrea. Podemos decir que siguen las patadas de ahogado, porque nuevamente pues recoger esa notificación contra el líder político en el exilio, Leopoldo López, una notificación de Interpol, es sin duda pues empezar a buscar donde sea enemigos cuando se habla de una intervención militar. Lo primero es, estos son patadas de